En el velorio de mi hija, la amante de mi yerno se inclinó hacia el ataúd y susurró algo que heló mi sangre. No te preocupes, querida, voy a gastar los millones de tu cuenta mucho mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Y entonces sucedió algo imposible, algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Escuché una risita. Una risa suave, casi imperceptible, que venía desde el interior del ataúd. Porque aquella mujer, en verdad, no tenía idea de con quién estaba jugando. Ni ella ni nadie en esa sala sabía la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Pero déjenme retroceder un poco. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento, de pie en la funeraria más elegante de la ciudad, viendo cómo una extraña se burlaba del cuerpo de mi hija mientras todos los demás lloraban lágrimas que parecían ensayadas. Mi nombre es Lucia Macedo. Tengo 70 años y una vida marcada por la dedicación absoluta a mi familia. Durante décadas, mi mundo giró en torno a una sola persona, Daniela, mi hija. Desde que nació, supe que ella era especial. Inteligente, determinada, con una luz en los ojos que prometía grandeza. Y no me equivoqué. Daniela se convirtió en una mujer extraordinaria, una empresaria exitosa que construyó su imperio desde cero. Mientras otros heredaban fortunas, ella creó la suya con trabajo, estrategia y una visión que pocos poseían. Yo viví para verla crecer. Renuncié a tantas cosas para estar siempre presente. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 5 años, y desde entonces fuimos solo nosotras dos contra el mundo. Trabajé en 3 empleos simultáneos para pagarle la mejor educación. Cosí su ropa hasta que pudo comprarse la propia. La vi graduarse, la vi construir su primera empresa, la vi conquistar cada meta que se propuso. Y también la vi enamorarse de Lorenzo. Lorenzo entró en nuestras vidas hace 8 años. Era guapo, educado, con palabras suaves y sonrisas que parecían sinceras. Daniela cayó rendida ante él, y yo quise creer que mi hija había encontrado la felicidad. Quise creer que ese hombre la amaría tanto como yo la amaba. Me tragué mis dudas cuando noté cómo él miraba el reloj cada vez que Daniela hablaba de sus negocios. Ignoré la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella mencionaba cifras y contratos, pero se apagaban cuando ella hablaba de sus sueños. Me dije a mí misma que era solo una madre sobreprotectora, que debía confiar en el juicio de mi hija. Ahora, de pie frente a su ataúd, esa decisión me quemaba como ácido en el pecho. El salón de la funeraria estaba repleto. Daniela había tocado muchas vidas con su generosidad y su carisma. Flores blancas cubrían cada superficie disponible, y el aroma dulce y empalagoso me mareaba. Las personas pasaban una tras otra, dejando sus condolencias con voces bajas y abrazos incómodos. Yo asentía mecánicamente, sin procesar realmente sus palabras. Todo me parecía envuelto en una neblina espesa, como si estuviera viendo la escena desde muy lejos. Lorenzo estaba de pie al otro lado del ataúd. Mi yerno vestía un traje negro impecable, con una corbata gris que probablemente había costado más que mi renta mensual. Su rostro mostraba exactamente la expresión correcta: dolor contenido, ojos enrojecidos, una tristeza que parecía auténtica para quien no lo conociera bien. Pero yo lo conocía. Y había algo en la forma en que respiraba, en cómo sus hombros no se hundían realmente con el peso del dolor, que me perturbaba. Sus lágrimas parecían medidas, calculadas, como si hubiera practicado frente al espejo cuánto llorar para parecer devastado sin arruinar su apariencia. Cada cierto tiempo, alguien se acercaba a él y le apretaba el hombro con solidaridad. Fue tan repentino, decían. Era tan joven, tan llena de vida. Y Lorenzo asentía, aceptando el consuelo con una humildad que me revolvía el estómago sin que pudiera explicar exactamente por qué. Entonces la vi entrar. Era una mujer de unos 35 años, alta, con el cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Llevaba un vestido negro ceñido que, aunque apropiado para un funeral, parecía diseñado para llamar la atención. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de mármol con una confianza que no encajaba con la solemnidad del momento. Tenía el rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de pesar, pero sus ojos se movían por la sala con una curiosidad casi hambrienta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lorenzo, algo pasó entre ellos. Fue apenas un segundo, un intercambio tan breve que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero yo no lo hice. Vi cómo los labios de él se tensaron ligeramente, un gesto casi imperceptible. Vi cómo ella bajó la mirada,
pero no antes de que una pequeña sonrisa tocara las comisuras de su boca. Conocimiento. Complicidad. Algo que no debería existir entre un viudo reciente y una desconocida en el funeral de su esposa. La mujer avanzó hacia el ataúd con pasos medidos. Se detuvo frente a Daniela, juntó las manos como en oración, e inclinó la cabeza. Desde donde yo estaba, podía ver su perfil. Sus labios se movían, como si estuviera rezando o diciendo algo en silencio. Me acerqué un poco más, sin saber por qué sentía la necesidad de escuchar. Y entonces lo oí. Su voz era apenas un susurro, tan bajo que tuve que esforzarme para captar las palabras. «No te preocupes, querida», murmuró con una dulzura venenosa. «Voy a gastar los millones de tu cuenta mucho mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Lorenzo y yo nos vamos a asegurar de que cada dólar se use en cosas realmente placenteras». El mundo se detuvo. Mi corazón latió una vez, fuerte y doloroso contra mis costillas. El aire abandonó mis pulmones. Cada sonido en la sala se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Todo mi ser se concentró en esas palabras, en la crueldad casual con la que habían sido pronunciadas. Y entonces, en ese silencio interno absoluto, lo escuché. Una risa. Suave, apenas audible, pero inconfundible. Una risita que parecía venir desde el interior del ataúd, desde donde yacía el cuerpo inmóvil de mi hija. Mis piernas casi cedieron. Mis manos se aferraron al borde del ataúd para mantenerme en pie. Miré el rostro de Daniela, buscando algún movimiento, alguna señal de que no había imaginado ese sonido. Pero ella permanecía quieta, con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre su pecho, tan inmóvil como la muerte misma. ¿Lo había imaginado? ¿Era mi mente quebrándose bajo el peso del dolor? Levanté la vista hacia la mujer. Ella se había enderezado y ahora me miraba directamente. Por un instante, nuestros ojos se encontraron. Y en los suyos vi algo que me confirmó que esto no era producto de mi imaginación. Vi miedo. Solo por un segundo, pero estuvo ahí. Como si ella también hubiera escuchado algo. Como si supiera que había cometido un error terrible. Luego parpadeó, y la expresión desapareció. Me dio una sonrisa pequeña, compasiva, del tipo que se ofrece a las ancianas en duelo, y se alejó hacia donde Lorenzo esperaba. Los observé mientras ella se acercaba a él. No se abrazaron, no se tocaron, pero se pararon más cerca de lo apropiado. Él inclinó la cabeza hacia ella, y por sus labios pude leer una palabra: Paola. Paola. Ahora tenía un nombre para poner a esa cara. Para poner a esa amenaza susurrada sobre el cuerpo de mi hija. El resto del velorio pasó como una película en cámara lenta. Yo permanecí junto al ataúd de Daniela, mi mano descansando sobre el borde de madera pulida, mientras las personas continuaban desfilando con sus condolencias vacías. Pero mi mente ya no estaba allí. Estaba atrapada en ese momento imposible, en esa risa que había brotado del silencio, en las palabras envenenadas que esa mujer, Paola, había pronunciado como si estuviera compartiendo un secreto delicioso con una amiga muerta. Millones en la cuenta. Lorenzo y yo. Gastar cada dólar. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un torbellino enfermizo. ¿Cómo sabía ella sobre el dinero de Daniela? ¿Por qué hablaba como si tuviera derecho a tocarlo? ¿Y por qué Lorenzo, mi yerno, el hombre que supuestamente amaba a mi hija, no mostraba ni una pizca de sorpresa ante su presencia? Miré hacia donde ambos conversaban ahora, en un rincón discreto del salón. Desde la distancia, parecía una conversación apropiada, el tipo de intercambio breve que ocurre en estos eventos. Pero yo conocía el lenguaje que los cuerpos hablan cuando creen que nadie está mirando. La forma en que él se inclinaba hacia ella, creando una burbuja de intimidad. La manera en que los dedos de ella rozaban su brazo, apenas un segundo, antes de retirarse. El conocimiento profundo que existe solo entre dos personas que han compartido más que palabras. Mi hija ni siquiera estaba fría en su ataúd, y ellos ya se comportaban como cómplices, como conspiradores. Sentí una presión en el pecho, pero no era solo dolor. Era algo más oscuro, más agudo. Era la primera chispa de una sospecha que aún no me atrevía a nombrar. Señora Macedo. Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Me volteé para encontrarme con el rostro amable de Dora, mi vecina de toda la vida. Ella había sido una constante silenciosa en mi existencia,
la mujer que vivía 3 casas más abajo y que siempre había estado ahí en los momentos importantes. Cuando Daniela se graduó. Cuando abrió su primera empresa. Cuando se casó con Lorenzo. Lo siento muchísimo, dijo Dora, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos, nublados por la edad pero todavía perspicaces, mostraban una tristeza genuina. Daniela era como una hija para mí también. Gracias, Dora, logré decir, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Es difícil de creer. Lo sé. Dora apretó mis manos. Un accidente tan repentino, tan injusto. Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió. Sus ojos se desviaron brevemente hacia donde Lorenzo y Paola conversaban. ¿Conoces a esa mujer?, preguntó en voz baja, casi casual, pero con una nota de algo más profundo debajo. No, admití. Nunca la había visto antes. Dora asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Yo tampoco. Pero Lorenzo sí parece conocerla bastante bien. ¿No crees? No era realmente una pregunta. Era una observación disfrazada de comentario inocente, del tipo que las mujeres de nuestra generación hemos perfeccionado a lo largo de décadas de leer entre líneas. Antes de que pudiera responder, Lorenzo se acercó a nosotras. Su rostro había recuperado esa máscara de dolor controlado. Lucia, dijo, usando mi nombre de pila como siempre había hecho, con esa familiaridad que alguna vez me había parecido cariñosa y que ahora me resultaba invasiva. Deberías sentarte un rato. Has estado de pie toda la tarde. No es bueno para ti a tu edad. A tu edad. Como si fuera una anciana frágil que necesitaba que le recordaran sus limitaciones. Como si el dolor de perder a una hija pudiera curarse con solo sentarse. Estoy bien, respondí, manteniendo mi voz firme. Quiero quedarme con Daniela. Algo cruzó su rostro. ¿Irritación? ¿Impaciencia? Se desvaneció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Por supuesto, dijo, ajustando su corbata en un gesto que reconocí como nerviosismo. Solo me preocupo por ti. Daniela querría que te cuidaras. No menciones lo que Daniela querría, quise gritarle. No te atrevas a usar a mi hija muerta para manipularme. Pero no dije nada. Solo asentí, porque todavía era la Lucia Macedo que todos conocían, la madre silenciosa, la suegra obediente, la anciana que no causaba problemas. Lorenzo se alejó después de darme un apretón en el hombro que se sintió más como una advertencia que como consuelo. Dora permaneció a mi lado en silencio solidario durante unos minutos más antes de excusarse discretamente. Las horas siguientes fueron un borrón de rostros y voces. Colegas de negocios de Daniela compartiendo anécdotas sobre su brillantez. Amigos lamentando su pérdida. Familiares distantes que apenas habían estado presentes en su vida, pero que ahora lloraban como si hubieran perdido a alguien insustituible. Y durante todo ese tiempo, yo observaba. Miraba a Lorenzo moverse por la sala con una gracia practicada, aceptando condolencias, estrechando manos, representando perfectamente el papel del viudo destrozado. Pero había momentos, pequeños espacios entre conversaciones, en los que su máscara se deslizaba. Cuando pensaba que nadie estaba mirando, sus ojos se posaban en Paola. Ella nunca se acercó a él de nuevo después de esa primera conversación, manteniéndose inteligentemente al margen, pero yo podía sentir la conexión invisible que vibraba entre ellos como un cable eléctrico. Y luego estaban los detalles más pequeños, esos que solo una madre notaría. Lorenzo revisaba su teléfono con demasiada frecuencia para alguien en un funeral. Cada vez que lo hacía, sus dedos se movían rápido, escribiendo mensajes breves antes de guardar el dispositivo en su bolsillo con un movimiento casi furtivo. Una vez, vi cómo Paola sacaba su propio teléfono segundos después de que él guardara el suyo. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Había más. La forma en que Lorenzo mantenía cierta distancia del ataúd de Daniela, como si acercarse demasiado le causara incomodidad real. Otras personas en duelo se aferran a los restos físicos de sus seres queridos, necesitan esa proximidad, tocan el ataúd, ajustan flores, buscan consuelo en la cercanía. Lorenzo no. Él orbitaba alrededor, pero nunca permanecía demasiado tiempo cerca. Como si el cuerpo de mi hija fuera algo que prefería olvidar que recordar. Y estaba su ropa. El traje era nuevo, podía notarlo por la forma en que la tela se asentaba perfectamente en sus hombros, sin una arruga,
sin el desgaste natural que viene con el uso. ¿Quién compra un traje nuevo para el funeral de su esposa? ¿Quién tiene la presencia de ánimo para preocuparse por la moda cuando debería estar destrozado por el dolor? Cuando finalmente comenzaron a cerrar el ataúd para el entierro del día siguiente, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esta sería la última vez que vería el rostro de mi hija. La última vez que podría estar cerca de ella, al menos de esta forma tangible. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se derramaron, calientes y amargas, quemando surcos por mis mejillas arrugadas. Me incliné sobre el ataúd una última vez, mi mano temblando mientras tocaba la mejilla fría de Daniela. «Perdóname», susurré, tan bajo que nadie más podía escuchar. «Perdóname por no haberte protegido, por no haber visto lo que estaba frente a mí». Y entonces, mientras mis dedos descansaban sobre su piel helada, sentí algo. No era movimiento. No era un sonido. Era algo más sutil, más perturbador. Bajo su mano derecha, cruzada sobre su pecho en ese gesto funerario tradicional, había un bulto pequeño. Algo que no debería estar ahí. Miré rápidamente alrededor. El director de la funeraria estaba ocupado hablando con algunos asistentes. Lorenzo conversaba con un grupo de personas cerca de la entrada. Nadie me prestaba atención. La anciana madre en su último adiós era una escena demasiado privada, demasiado dolorosa para observar de cerca. Con cuidado, deslicé mis dedos bajo la mano de Daniela. El objeto era pequeño, duro, rectangular. Lo saqué con un movimiento que esperaba pareciera parte de mi gesto de despedida y lo guardé en mi puño cerrado antes de retirarme. Mi corazón latía salvajemente mientras volvía a enderezarme. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo negro y dejé caer el objeto dentro, sin mirarlo todavía. No podía arriesgarme a que alguien viera lo que había encontrado. Pero incluso sin verlo, podía sentir su forma contra mi palma. Una memoria USB. Pequeña, delgada, del tipo que Daniela siempre llevaba consigo para su trabajo. ¿Por qué habría una memoria USB escondida bajo la mano de mi hija muerta? ¿Quién la había puesto ahí? ¿Y qué contenía que era tan importante como para ser ocultado en un lugar tan macabro? Las respuestas a esas preguntas tendrían que esperar. Porque en ese momento, Lorenzo se acercó a mí nuevamente, esta vez con una expresión más seria, más definitiva. «Lucia», dijo, y había algo en su tono que me puso en alerta inmediata. «Necesitamos hablar. Sobre los arreglos de Daniela. Sobre sus asuntos financieros». Los asuntos financieros de Daniela. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una amenaza apenas velada. Lorenzo me miraba con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que no alcanzaba a ocultar algo más oscuro debajo. Expectativa, quizás. O impaciencia. ¿Ahora?, pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «En su funeral». «Sé que el momento no es el ideal», respondió, bajando la voz como si estuviera compartiendo algo confidencial. «Pero hay cosas que deben resolverse pronto. Cuentas bancarias, propiedades, la empresa». Daniela era una mujer muy exitosa, como sabes, y dejó muchas cosas que necesitan atención inmediata. La forma en que dijo muchas cosas me hizo sentir como si estuviera tasando ganado en un mercado. Como si mi hija fuera solo una colección de activos esperando ser liquidados y distribuidos. La memoria USB en mi bolsillo parecía quemar a través de la tela de mi abrigo, un pequeño peso que de repente se sentía tremendamente importante. «Estoy segura de que puede esperar hasta después del entierro», dije, manteniendo mi tono neutral aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no le diera a este hombre ni un centímetro de ventaja. Daniela merece que nos concentremos en despedirnos de ella apropiadamente antes de pensar en asuntos materiales. Un músculo en la mandíbula de Lorenzo se tensó. Solo por un segundo, pero lo vi. «Por supuesto», dijo, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Tienes razón. Perdóname. El estrés me está haciendo olvidar lo que es apropiado». Hizo una pausa, ajustándose los puños de su camisa en un gesto que reconocí como nerviosismo contenido. «Solo quería que supieras que, como su esposo, naturalmente seré yo quien maneje su herencia. Es lo legal. Lo correcto». Ahí estaba. La verdadera razón detrás de su premura. No era preocupación por resolver asuntos pendientes. Era asegurarse de que yo entendiera que él controlaba todo ahora. Que el dinero de Daniela,
El dinero que ella había ganado con su inteligencia y su trabajo incansable, ahora le pertenecía a él. Entiendo, mentí, porque no tenía sentido revelar mis sospechas todavía. No cuando ni siquiera sabía exactamente qué estaba sospechando. Solo sabía que algo estaba terriblemente mal, y que necesitaba tiempo para descubrir qué era. Lorenzo pareció satisfecho con mi respuesta. Me dio otro de esos apretones de hombro que ahora me resultaban insoportables y se alejó hacia donde Paola esperaba, fingiendo estudiar una de las coronas de flores. Los vi intercambiar otra de esas miradas cargadas de significado antes de que él desviara su atención hacia otros invitados. El resto de la noche se disolvió en una bruma de despedidas y promesas vacías de mantenerse en contacto. Uno por uno, los asistentes fueron partiendo, hasta que solo quedamos Lorenzo, yo, y el personal de la funeraria preparando todo para el entierro del día siguiente. ¿Quieres que te lleve a casa?, ofreció Lorenzo, pero había algo mecánico en la oferta, como si estuviera cumpliendo con una obligación social más que expresando un deseo genuino de cuidarme. No, gracias, respondí. Dora ya se ofreció a llevarme. Está esperando afuera. Era mentira. Dora se había ido hacía una hora. Pero no quería estar a solas con Lorenzo. No quería sentarme en un carro cerrado con él, respirando el mismo aire, pretendiendo que todo era normal cuando cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Si Lorenzo sospechó de mi mentira, no lo demostró. Como quieras, dijo con un encogimiento de hombros. Te veo mañana entonces. Para el entierro. Asentí y lo observé partir. Se movía con demasiada ligereza para ser un hombre destrozado por la pérdida. Sus pasos eran firmes, decididos, casi alegres. Vi cómo sacaba su teléfono incluso antes de llegar a la puerta, sus dedos ya deslizándose sobre la pantalla con familiaridad. Esperé hasta que su figura desapareció en la noche antes de moverme. Llamé a un taxi desde el teléfono de la funeraria y me senté en uno de los sillones de terciopelo del vestíbulo, mi mano cerrándose alrededor de la memoria USB en mi bolsillo como si fuera un talismán. El trayecto a casa fue silencioso. El conductor no intentó hacer conversación. Gracias a Dios. Yo necesitaba el silencio. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había visto y escuchado durante esas horas interminables. Mi apartamento me recibió con su familiaridad reconfortante, pero también con un vacío nuevo y doloroso. Este era el lugar donde Daniela había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había estudiado hasta altas horas de la noche para conseguir esas becas que cambiarían su vida. Las paredes todavía guardaban fotos de ella en cada etapa de su existencia, una niña con el cabello en trenzas, una adolescente sonriendo con su diploma, una mujer hermosa el día de su boda. Me detuve frente a esa última foto. Daniela se veía radiante con su vestido blanco, su sonrisa iluminando toda la imagen. Y junto a ella, Lorenzo, guapo y aparentemente enamorado, mirándola con lo que entonces interpreté como adoración. Ahora, estudiando la foto con ojos nuevos, me preguntaba si había estado ciega todo ese tiempo. ¿Cómo había podido confundir ambición con amor? ¿Codicia con devoción? Aparté la mirada de la foto y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con llave aunque vivía sola, una precaución que mi mente racional sabía que era innecesaria pero que mi instinto demandaba. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la sostuve bajo la luz de la lámpara de mi mesita de noche. Era negra, pequeña, no más grande que mi pulgar. No tenía marcas distintivas, ninguna etiqueta que indicara su contenido. Pero había estado escondida bajo la mano de mi hija muerta, colocada ahí por alguien que sabía que yo la encontraría. Porque ¿quién más se inclinaría sobre Daniela en ese último momento? ¿Quién más tocaría su rostro frío en un gesto de despedida? Daniela había querido que yo encontrara esto. Mi computadora era vieja, casi obsoleta, pero funcionaba. La encendí con manos temblorosas y esperé lo que pareció una eternidad mientras el sistema se iniciaba. Cuando finalmente estuvo lista, inserté la memoria USB con cuidado, como si el dispositivo pudiera explotar si lo manejaba con brusquedad. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta. Dentro había archivos. Muchos archivos. Documentos, grabaciones de audio, fotografías. Los títulos eran crípticos pero organizados. Cuentas-discrepancias, conversaciones-grabadas, evidencia-transferencias, fotos-prueba. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí el primer archivo, un documento de texto simple.
Mamá, comenzaba, y tuve que parpadear varias veces para aclarar las lágrimas que nublaban mi visión. Era la voz de Daniela, traducida a palabras en una página. Si estás leyendo esto, significa que pasó lo que temía que pasaría. Significa que no fui lo suficientemente rápida, o lo suficientemente cuidadosa, o que simplemente subestimé hasta donde estaban dispuestos a llegar. Ellos. Plural. He estado recopilando evidencia durante los últimos 6 meses, continuaba el documento. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, que el amor me había vuelto desconfiada sin razón. Pero luego comencé a notar cosas. Pequeñas cosas que no cuadraban. Dinero que desaparecía de cuentas secundarias. Contraseñas cambiadas. Documentos movidos en mi oficina. Y Lorenzo. Lorenzo que de repente se interesaba mucho en mis pólizas de seguro. En mi testamento. En cuánto valía exactamente mi empresa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el ratón para seguir leyendo. Descubrí que tiene una amante. Se llama Paola. La conoció hace 2 años en una conferencia de negocios. Al principio pensé que era solo una aventura, algo doloroso pero superable. Estaba dispuesta a intentar salvar nuestro matrimonio. Pero entonces encontré los mensajes entre ellos. Y no hablaban solo de amor, mamá. Hablaban de dinero. De mi dinero. De cómo conseguirlo. De cómo hacer que pareciera un accidente. La habitación comenzó a dar vueltas. Me obligué a seguir leyendo, aunque cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Hay más. Mucho más. Grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Registros de transferencias que Lorenzo hizo a cuentas fantasma. Correos electrónicos entre él y Paola planificando mi muerte como si estuvieran organizando vacaciones. He documentado todo. Cada conversación. Cada transacción sospechosa. Cada mentira. El documento continuaba, detallando un plan meticuloso de recopilación de evidencia. Daniela había sido tan cuidadosa, tan metódica. Había contratado a un investigador privado sin que Lorenzo lo supiera. Había instalado software de monitoreo en su teléfono. Había creado copias de seguridad de documentos financieros y las había guardado en múltiples ubicaciones. Planeaba confrontarlo, escribió. Iba a pedirle el divorcio y entregarlo a las autoridades por fraude y conspiración. Había programado una reunión con mi abogado, Carlos Mendoza, para la próxima semana. Pero mamá, si estás leyendo esto, significa que no llegué a esa reunión. Significa que ellos fueron más rápidos. Más rápidos. El accidente. El resbalón en la carretera mojada. El giro brusco que envió el carro de Daniela por un barranco. No había sido un accidente en absoluto. He dejado instrucciones con Carlos, continuaba el documento. Él tiene copias de todo esto también. Pero necesitaba que tú supieras la verdad. Necesitaba que no creyeras que simplemente te dejé. Que no pensaras que fui descuidada o tonta. Fui asesinada, mamá. Por el hombre que prometió amarme. Por el hombre en quien confiamos. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas. No por lágrimas esta vez, sino por una rabia tan pura, tan absoluta, que sentí como si mi cuerpo entero estuviera vibrando con ella. Mi hija había sido asesinada. No había sido un trágico accidente, no había sido el destino cruel, no había sido mala suerte en una carretera mojada. Había sido un plan calculado, ejecutado por el hombre que dormía a su lado cada noche, el hombre que besaba su frente cada mañana, el hombre que le había prometido amarla hasta que la muerte los separara. Y la muerte los había separado. Pero no de la forma que esos votos sagrados pretendían. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio. Daniela había documentado todo con una precisión que rompía el corazón. Fechas. Horas. Conversaciones específicas. Había capturas de pantalla de mensajes entre Lorenzo y Paola donde discutían cuánto dinero había en las cuentas de Daniela. Correos electrónicos donde planeaban su futuro juntos. Un futuro financiado por la muerte de mi hija. En uno de los mensajes, Paola escribía, ¿estás seguro de que funcionará? No podemos arriesgarnos a que parezca sospechoso. Y Lorenzo respondía, los frenos fallan todo el tiempo, especialmente en carros viejos. Nadie va a cuestionar un accidente en esa carretera. Es conocida por ser peligrosa. El carro de Daniela no era viejo.
Tenía apenas 2 años. Y ella era una conductora excepcional, cuidadosa hasta el extremo. Pero los frenos saboteados no respetan la habilidad del conductor. Había más archivos de audio. Los abrí uno por uno, obligándome a escuchar aunque cada palabra era una tortura. La voz de Lorenzo, grabada sin que lo supiera, discutiendo detalles con Paola. Tiene una póliza de seguro de vida por $2 millones, decía en una de las grabaciones. Y la empresa vale al menos 10 millones más. Todo pasa a mí automáticamente como su esposo. Solo necesitamos ser pacientes y asegurarnos de que parezca natural. ¿Y la vieja?, preguntaba Paola, y tardé un segundo en darme cuenta de que se refería a mí. No va a hacer preguntas. Lucia es inofensiva, respondía Lorenzo con un tono de desdén que me hizo apretar los puños. Es solo una anciana. No tiene idea de cómo funcionan los negocios o el dinero. Daniela siempre la mantuvo alejada de esas cosas. Será fácil manejarla. Una anciana inofensiva. Eso era lo que pensaban de mí. Una pieza insignificante en su tablero de ajedrez, demasiado tonta o demasiado débil para representar una amenaza. La subestimación sería su error. Continué explorando los archivos durante horas. Había registros bancarios que mostraban transferencias irregulares. Lorenzo había estado robando de las cuentas de negocios de Daniela durante más de un año, pequeñas cantidades al principio, lo suficientemente pequeñas para no levantar alarmas inmediatas. Pero conforme pasaba el tiempo, las cantidades crecían. $50,000 aquí, 100,000 allá. Para cuando Daniela comenzó a notar las discrepancias, ya habían desaparecido más de $500,000. Cuando ella lo confrontó, él lo negó. Le dijo que debía estar equivocada, que probablemente había olvidado algunas transferencias legítimas. La hizo dudar de su propia memoria, de su propia competencia. Gaslighting, lo llaman ahora. Una forma de abuso psicológico diseñada para hacer que la víctima cuestione su cordura. Pero Daniela era demasiado inteligente para eso. En lugar de seguir confrontándolo, comenzó su investigación silenciosa. Contrató al investigador privado. Instaló el software de monitoreo. Recopiló evidencia metódicamente, construyendo un caso que sería irrefutable. Y cuando tuvo suficiente, cuando finalmente estaba lista para actuar, ellos la mataron. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Había estado leyendo durante casi 5 horas, y todavía no había terminado de revisar todos los archivos. Pero ya había visto suficiente para entender la magnitud de lo que Daniela había descubierto. Esto no era solo un matrimonio fallido o una infidelidad dolorosa. Era fraude, conspiración y asesinato premeditado. Cerré la computadora y me recosté en la cama, pero el sueño era imposible. Mi mente corría en círculos, procesando todo lo que había aprendido, tratando de decidir qué hacer a continuación. Daniela había mencionado a un abogado, Carlos Mendoza. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba saber si él realmente tenía copias de toda esta evidencia como ella había escrito. Pero había un problema. Lorenzo había dicho que él manejaría todos los asuntos de Daniela como su esposo. Eso significaba que probablemente ya había comenzado a contactar con su abogado, con sus contadores, con todos los que manejaban sus asuntos financieros. Si Carlos Mendoza intentaba revelar lo que sabía, Lorenzo encontraría la forma de silenciarlo, de desacreditarlo, de hacer que pareciera un viejo chismoso tratando de causar problemas. Necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba moverme con cuidado. La mañana llegó demasiado pronto. No había dormido ni un minuto, pero me levanté de todas formas y me preparé para el entierro. Me puse el mismo vestido negro del día anterior, me cepillé el cabello gris que de repente parecía más blanco que nunca, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 70 años y parecía haber envejecido una década en una noche. Pero sus ojos, mis ojos, ardían con algo que no había estado ahí antes. Determinación. Furia contenida. Propósito. El cementerio estaba hermoso de esa forma en que solo los cementerios pueden serlo. El sol brillaba a través de los árboles antiguos, creando patrones de luz y sombra sobre las lápidas de mármol. El césped era de un verde imposiblemente brillante, cuidadosamente mantenido como si la muerte misma pudiera ser embellecida con suficiente jardinería. Había menos gente que en el velorio. Solo los más cercanos, los que realmente querían estar ahí para el último adiós.
Dora estaba presente, de pie cerca de la parte trasera con su abrigo gris y su expresión solemne. Algunos colegas de negocios de Daniela. Algunos amigos de la universidad. Y, por supuesto, Lorenzo y Paola. Ella había tenido la audacia de aparecer. Vestía un traje negro conservador esta vez, su cabello recogido en un moño bajo, sus ojos ocultos detrás de gafas de sol oscuras. Se mantenía a una distancia prudente de Lorenzo, pero yo podía ver la forma en que sus cuerpos se orientaban el uno hacia el otro como imanes, incluso cuando fingían ser extraños. El servicio fue breve. El sacerdote habló de la vida eterna y del consuelo de saber que Daniela estaba en un lugar mejor. Yo apenas escuché las palabras. Estaba demasiado ocupada observando, viendo cómo Lorenzo dejaba caer una rosa blanca sobre el ataúd con un gesto que parecía sacado de una película. Como Paola se secaba lágrimas que estaba segura eran falsas. Como ambos intercambiaban miradas rápidas cuando pensaban que nadie estaba prestando atención. Y luego vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Cuando el ataúd estaba siendo bajado a la tierra, cuando todos mirábamos hacia abajo con expresiones sombrías, vi a Lorenzo sacar su teléfono. No lo miró abiertamente, lo mantuvo bajo, cerca de su muslo. Pero sus dedos se movieron sobre la pantalla, escribiendo algo rápido. Segundos después, Paola metió su mano en su bolso y sacó su propio teléfono. Lo revisó con un movimiento discreto, y vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa pequeña antes de que recordara dónde estaba y recompusiera su expresión. Estaban enviándose mensajes. En el entierro de mi hija. Mientras su cuerpo descendía a la tierra. La falta de respeto, la crueldad pura de eso, casi me hizo gritar. Pero me tragué la rabia. La guardé. La convertí en algo frío y duro dentro de mi pecho, algo que podría usar más tarde. Cuando terminó la ceremonia, las personas comenzaron a dispersarse. Lorenzo se acercó a mí, su máscara de dolor firmemente en su lugar. Lucia, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban tibias, casi sudorosas. Sé que esto es increíblemente difícil. Pero quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Daniela habría querido eso. De nuevo usando a mi hija para manipularme. Como si ella hubiera querido que yo fuera cuidada por su asesino. Gracias, Lorenzo, dije, manteniendo mi voz suave, jugando el papel que él esperaba de mí. Eres muy amable. En realidad, continuó, y pude ver la calculación en sus ojos, necesitamos reunirnos pronto para discutir algunos asuntos. Hay documentos que necesitan tu firma. Nada urgente, pero sería bueno resolverlo mientras todo está fresco. Documentos que necesitaban mi firma. Me preguntaba qué tipo de documentos serían esos. ¿Renuncias a cualquier reclamo sobre el patrimonio de Daniela? ¿Declaraciones de que estaba satisfecha con cómo él manejaba las cosas? ¿Papeles que me convertirían en cómplice sin saberlo de su robo? Por supuesto, dije. Cuando estés listo, házmelo saber. Pareció satisfecho con mi cooperación. Perfecto. Te llamaré en unos días, una vez que tenga todo organizado. Me dio un beso en la mejilla que tuve que obligarme a no rechazar. Cuídate, Lucia. Lo vi alejarse, y luego vi cómo se encontraba con Paola cerca de la salida del cementerio. No se tocaron, no se abrazaron, pero caminaron hacia el estacionamiento con una sincronización que revelaba práctica. Probablemente se encontrarían más tarde, en algún lugar privado, para celebrar que todo había salido según el plan. Excepto que no había salido según el plan. Porque Daniela había dejado la verdad para que yo la encontrara. Y ahora yo sabía exactamente quiénes eran y qué habían hecho. Señora Macedo. Una voz interrumpió mis pensamientos. Me volteé para encontrar a un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, traje impecable, portafolio de cuero en la mano. Lamento mucho su pérdida. Mi nombre es Carlos Mendoza. Era el abogado de Daniela. El abogado. El hombre que Daniela había mencionado en su documento. El que supuestamente tenía copias de toda la evidencia. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Carlos Mendoza. Aquí estaba, presentándose en el momento exacto en que más lo necesitaba, como si el universo finalmente hubiera decidido estar de mi lado. Pero algo en su expresión me advirtió que debía ser cuidadosa. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor del cementerio, verificando quién estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Señor Mendoza, dije,
manteniendo mi voz baja. Daniela me habló de usted. Algo cruzó su rostro, un destello de alivio mezclado con tristeza. ¿Lo hizo?, preguntó, y había un peso en esas dos palabras que confirmaba que él sabía. Sabía todo. Entonces imagino que está al tanto de ciertas circunstancias. Encontré lo que ella dejó para mí, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Todavía había personas dispersas por el cementerio, y no podía arriesgarme a que alguien escuchara demasiado. La memoria USB. Carlos asintió lentamente, su mandíbula tensándose. Bien. Eso es bueno. Significa que está preparada para lo que viene. Miró sobre mi hombro, hacia donde Lorenzo había estado parado momentos antes. ¿Ha hablado con él? Con Lorenzo. Quiere que nos reunamos pronto. Dice que hay documentos que necesitan mi firma. Una expresión de disgusto cruzó el rostro de Carlos. Estoy seguro de que sí. Señora Macedo, necesito que sea muy cuidadosa. No firme nada que le presente. Nada. Incluso si parece inofensivo. Especialmente si parece inofensivo. Bajó la voz aún más. Daniela vino a verme 3 semanas antes de su muerte. Me dio copias de todo. Los registros bancarios, las grabaciones, todo. Estábamos preparando una estrategia legal. Iba a presentar cargos por fraude, y luego proceder con el divorcio. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Porque Lorenzo es inteligente, respondió Carlos con amargura. Había cubierto sus rastros cuidadosamente. Las transferencias parecían legítimas en papel. Necesitábamos tiempo para construir un caso irrefutable, para demostrar el patrón de comportamiento. ¿Y Daniela? Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Daniela quería estar segura. No quería darle ninguna oportunidad de escapar o de destruir evidencia. Entonces ella había sido paciente, metódica. Había planeado cada paso. Pero ellos habían sido más rápidos, más despiadados. Habían visto que ella estaba investigando y habían actuado antes de que pudiera exponer sus crímenes. ¿Tiene las copias todavía?, pregunté. La evidencia que Daniela le dio. En mi oficina, en una caja fuerte, confirmó Carlos. Y también en una bóveda bancaria, como respaldo. Daniela fue muy específica sobre las precauciones que debíamos tomar. Ella cerró los ojos por un momento, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. Ella me dijo que si algo le sucedía, si había un accidente de cualquier tipo, que no creyera que fue coincidencia. Que llevara todo a las autoridades inmediatamente. Y lo hará. Mi voz sonó más desesperada de lo que pretendía. ¿Llevará la evidencia a la policía? Carlos vaciló, y en ese momento de duda vi la complejidad del problema. Legalmente, es complicado, admitió. Lorenzo es el viudo. Tiene derecho sobre el patrimonio de Daniela como su esposo. ¿Y el accidente? Bueno, fue investigado. La policía concluyó que fue exactamente eso, un accidente. Los frenos fallaron, el carro se salió de la carretera. No hubo testigos, no hubo evidencia física en la escena que sugiriera sabotaje. Entonces no van a hacer nada. La desesperación en mi voz ahora era imposible de ocultar. Van a dejar que se salga con la suya con asesinato. No dije eso, respondió Carlos firmemente. Pero necesitamos ser estratégicos. Si voy ahora con acusaciones de asesinato basadas en grabaciones de conversaciones ambiguas y registros financieros, Lorenzo contratará al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar, el dinero de Daniela, irónicamente, y encontrarán formas de desacreditar todo. Dirán que Daniela estaba paranoica, que las grabaciones están fuera de contexto, que las discrepancias financieras tienen explicaciones legítimas. Tenía razón, y eso me enfurecía. La justicia no era solo sobre tener la verdad. Era sobre poder probarla de una manera que el sistema legal aceptara. ¿Qué sugiere entonces?, pregunté, sintiendo el peso de mi edad por primera vez en esta conversación. 70 años y de repente me encontraba navegando un mundo de conspiraciones criminales y batallas legales para el que no estaba preparada. Necesitamos más, dijo Carlos. Necesitamos que Lorenzo se exponga. Que cometa un error. Que revele algo que conecte definitivamente el sabotaje del carro con él.
Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y me la entregó. Mi número privado está en la parte de atrás. Llámeme día o noche. Y mientras tanto, manténgase alerta. Observe. Escuche. Si Lorenzo dice o hace algo sospechoso, documente todo. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso en mi mano como si fuera algo mucho más pesado que un simple rectángulo de papel. ¿Y si intenta hacerme daño también? Si decidió que soy una amenaza. No lo hará, interrumpió Carlos, aunque no sonaba completamente convencido. Usted es su suegra. Matarla tan pronto después de la muerte de Daniela levantaría demasiadas sospechas. Es demasiado inteligente para eso. Hizo una pausa. Pero aún así, tenga cuidado. No se quede a solas con él si puede evitarlo. Y no acepte comida o bebida que él le ofrezca. Las palabras eran como algo sacado de una película de suspenso, pero esta era mi vida ahora. Esta era la realidad en la que vivía. Carlos se despidió después de asegurarme que estaríamos en contacto. Lo vi alejarse, su figura desapareciendo entre las lápidas y los árboles, llevándose con él la única sensación de alivio que había sentido desde que encontré la memoria USB. Señora Macedo. Otra voz, esta vez femenina y familiar. Me volteé para encontrar a Dora acercándose, su rostro arrugado con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, Dora, mentí, porque ¿qué más podía decir? Que acababa de descubrir que mi hija fue asesinada y que estaba conspirando con su abogado para atrapar a los culpables. Solo es. Todo esto. Es mucho. Dora me tomó del brazo con una gentileza que casi me hizo llorar. Lo sé, querida. Ven, déjame llevarte a casa. No deberías estar sola en un momento como este. Acepté su oferta, agradecida por la compañía, aunque sabía que eventualmente tendría que estar sola para procesar todo. Durante el trayecto a mi apartamento, Dora habló de cosas triviales, llenando el silencio con chismes del vecindario y comentarios sobre el clima. Yo asentía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Cuando llegamos a mi edificio, Dora insistió en subir conmigo. Solo para asegurarme de que estés instalada, dijo, y no tuve energía para discutir. Subimos los 3 pisos hasta mi apartamento, cada escalón sintiéndose como una montaña bajo mis pies cansados. Pero cuando llegamos a mi puerta, me detuve en seco. Algo estaba mal. La puerta estaba cerrada, la cerradura intacta, pero había algo diferente. Una sensación en el aire, un cambio sutil que solo alguien que ha vivido en el mismo lugar durante décadas podría detectar. ¿Qué pasa?, preguntó Dora, notando mi vacilación. Nada, dije, porque no quería alarmarla. Solo estoy cansada. Saqué mis llaves con manos que temblaban ligeramente y abrí la puerta. Todo parecía estar en su lugar. Los muebles donde los había dejado. Las fotos en las paredes. Las cortinas todavía abiertas como las había dejado esa mañana. Pero había algo. Un olor diferente en el aire, quizás. O la sensación de que alguien había estado ahí, respirando el mismo aire, tocando mis cosas. Dora no notó nada extraño. Me ayudó a quitarme el abrigo, insistió en prepararme una taza de té, y se quedó charlando durante media hora antes de finalmente despedirse. Llámame si necesitas algo, dijo en la puerta. Cualquier cosa. No importa la hora. Le agradecí y cerré la puerta detrás de ella, echando el pestillo y la cadena de seguridad. Luego me quedé parada en medio de mi sala, escuchando. El apartamento estaba en silencio excepto por los sonidos usuales. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico en la calle. Me moví lentamente por cada habitación, buscando cualquier señal de que alguien había estado ahí. En la cocina, todo parecía normal. En el baño, igual. Pero cuando llegué a mi habitación, lo vi. La computadora estaba en un ángulo ligeramente diferente al que la había dejado. Solo unos centímetros, pero suficiente para que lo notara. Y el cajón de mi mesita de noche, el que siempre mantenía completamente cerrado, estaba entreabierto apenas 1 milímetro. Alguien había estado en mi apartamento. Alguien había estado buscando algo. Con el corazón latiendo salvajemente, corrí hacia mi computadora y la encendí. Mis dedos torpes lucharon con el ratón mientras buscaba la memoria USB. Estaba ahí, gracias a Dios, todavía insertada en el puerto donde la había dejado. Pero cuando abrí los archivos,
Vi algo que me heló la sangre. Había nuevas fechas de acceso. Alguien había abierto estos archivos. Alguien había leído el documento de Daniela, había escuchado las grabaciones, había visto toda la evidencia. Lorenzo sabía. Sabía que yo sabía. Y si él sabía, entonces yo ya no era una anciana inofensiva que podía ser ignorada. Ahora era una amenaza. Una testigo. Un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio ensordecedor. Salté, mi mano volando hacia mi pecho donde mi corazón latía como un tambor. Miré la pantalla con manos temblorosas. Era un número desconocido. Dudé por un momento, luego respondí. Hola. Lucia. La voz de Lorenzo, suave y amigable. Demasiado amigable. Espero no estar molestándote. Sé que ha sido un día agotador. Lorenzo, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué necesitas? Solo quería verificar que llegaste bien a casa. Me preocupo por ti, ¿sabes? Eres familia. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, había algo diferente en su tono. Algo más oscuro. También quería decirte que aceleré la reunión que mencioné. ¿Qué te parece mañana? Podría pasar por tu apartamento. Así no tienes que desplazarte. Él quería venir a mi apartamento. Quería estar a solas conmigo en mi propio espacio. Mañana es muy pronto, dije, forzando mi voz a sonar débil, cansada. Todavía estoy procesando todo. Podríamos dejarlo para la próxima semana. Hubo un silencio en la línea. Un silencio que se extendió demasiado tiempo, cargado de algo que no podía identificar completamente, pero que me ponía los nervios de punta. Por supuesto, dijo finalmente Lorenzo, aunque pude detectar la tensión bajo sus palabras. Entiendo perfectamente. Has pasado por mucho. Descansa, y hablamos la próxima semana. Otra pausa. Cuídate, Lucia. El mundo puede ser peligroso para alguien de tu edad viviendo sola. La amenaza apenas velada me golpeó como un puño en el estómago. No eran mis palabras lo que lo había alertado. Era el hecho de que había entrado a mi apartamento, había visto que yo había encontrado la memoria USB, había revisado los archivos. Ahora sabía que yo conocía la verdad, y estaba dejándome saber que él también lo sabía. Buenas noches, Lorenzo, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras bajaba el teléfono. La habitación de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado expuesta. Las ventanas que daban a la calle parecían ojos vigilantes. Las sombras en las esquinas ocultaban amenazas imaginarias. O tal vez no tan imaginarias. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Lorenzo había acelerado su cronograma ahora que sabía que yo tenía evidencia. No podía simplemente esperar pacientemente a que cometiera un error como Carlos había sugerido. Necesitaba ser proactiva. Saqué la tarjeta que Carlos me había dado y marqué el número privado en la parte posterior. Respondió al segundo timbre. Señora Macedo, dijo, su voz inmediatamente alerta. ¿Qué sucedió? Le conté todo. Sobre la sensación de que alguien había estado en mi apartamento, sobre los archivos que habían sido accedidos, sobre la llamada de Lorenzo con su amenaza apenas disfrazada. Maldición, murmuró Carlos. Es más audaz de lo que pensé. Escuche, no puede quedarse ahí. No esta noche. ¿Tiene algún lugar donde pueda ir? ¿Algún familiar? ¿Alguna amiga? Dora, dije inmediatamente. Mi vecina. Puedo quedarme con ella. Bien. Vaya ahora. No empaque mucho, no quiero que él sospeche que está huyendo. Solo tome lo esencial y la memoria USB. Mañana temprano nos reuniremos en mi oficina y decidiremos los próximos pasos. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Metí algunas cosas en un bolso pequeño, ropa para un par de días, mis medicamentos, documentos importantes. Y la memoria USB, que guardé en el bolsillo más interno de mi bolso, donde estaría segura. Antes de irme, miré una última vez alrededor de mi apartamento. Este había sido mi hogar durante casi 40 años. Cada mueble, cada fotografía, cada objeto tenía una historia. Y ahora tenía que dejarlo atrás porque el hombre que había jurado proteger a mi hija se había convertido en mi cazador. El camino a casa de Dora fue corto,
solo 3 casas más abajo en la misma calle. Toqué su puerta con urgencia, mirando sobre mi hombro hacia las sombras que parecían moverse con vida propia. Dora abrió con expresión preocupada. «¿Lucia? ¿Qué pasa?» «Necesito quedarme contigo esta noche», dije sin preámbulos. «Por favor. No puedo explicarlo todo ahora, pero necesito tu ayuda». Ella no hizo preguntas. Solo abrió la puerta más amplia y me dejó entrar. «Por supuesto, querida. Siempre eres bienvenida aquí». Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Dora, pero el sueño fue esquivo y plagado de pesadillas. Veía a Daniela cayendo por un acantilado en un carro sin frenos. Veía a Lorenzo parado sobre su tumba, sonriendo. Veía a Paola contando billetes manchados de sangre. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, incapaz de permanecer en la cama un minuto más. Dora me preparó café y tostadas, y aunque mi estómago protestaba, me obligué a comer. Necesitaba mantener mis fuerzas. A las 8 en punto, un taxi me recogió en casa de Dora. Le di la dirección de la oficina de Carlos y observé por la ventana mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Personas comunes yendo a trabajos comunes, viviendo vidas comunes. Nadie sabía que entre ellos viajaba una mujer de 70 años camino a planear cómo atrapar al asesino de su hija. La oficina de Carlos estaba en un edificio elegante en el centro de la ciudad. Su recepcionista me hizo pasar inmediatamente a su despacho privado, una habitación con paredes forradas de libros de leyes y ventanas que daban a la ciudad. Carlos estaba esperando. Y no estaba solo. Había un hombre con él, de unos 40 años, con cabello corto y ojos que parecían no perder detalle. Vestía jeans y una camisa casual, nada como el traje formal de Carlos. «Señora Macedo», dijo Carlos, levantándose para saludarme. «Le presento a Marco Ruiz. Es el investigador privado que Daniela contrató. Ha estado trabajando en el caso desde el principio». Marco extendió su mano. «Lamento conocerla bajo estas circunstancias», dijo. «Daniela me habló mucho de usted. La quería profundamente». Las palabras me atravesaron, abriendo la herida que había estado tratando de mantener cerrada. Asentí, incapaz de hablar por un momento. «Marco tiene información adicional», continuó Carlos. «Cosas que ha descubierto desde la muerte de Daniela. Creo que debería escucharlas». Marco abrió una carpeta sobre el escritorio. Contenía fotografías, impresas en papel fotográfico de alta calidad. «He estado vigilando a Lorenzo y a Paola», explicó. «Después de la muerte de Daniela, pensé que si realmente habían estado involucrados, no podrían resistirse a celebrar». Deslizó una fotografía hacia mí. Era Lorenzo y Paola, en un restaurante elegante, brindando con copas de champán. La fecha en la esquina inferior decía que había sido tomada 2 días después del funeral. Miré la fotografía con las manos temblando. Ahí estaban, Lorenzo y Paola, sonriendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Como si no hubieran asesinado a alguien apenas días antes. La champán brillaba en sus copas, probablemente cara, probablemente pagada con el dinero que Lorenzo ya había comenzado a robar de las cuentas de Daniela. «Hay más», dijo Marco, deslizando otra serie de fotografías. Lorenzo y Paola saliendo juntos de un edificio de apartamentos lujoso. Lorenzo entregándole a Paola un sobre grueso. Paola probándose joyas caras en una tienda exclusiva mientras Lorenzo observaba con una sonrisa indulgente. Han sido bastante descuidados, considerando que acaban de cometer un asesinato. Supongo que pensaron que habían ganado. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?», pregunté, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. «Según mis registros, al menos 2 años y medio», respondió Marco. «Pero sospecho que podría ser más tiempo». Daniela comenzó a sospechar hace 6 meses, pero los indicios sugieren que la relación es más antigua. 2 años y medio. Mientras Daniela trabajaba incansablemente construyendo su empresa, mientras confiaba en el hombre que compartía su cama, él estaba traicionando en todos los sentidos posibles. Con otra mujer. Con su dinero. Y finalmente, con su vida. Carlos se inclinó hacia adelante. Marco también investigó el accidente. Contrató a un mecánico independiente para examinar los restos del vehículo antes de que fueran desechados. Marco sacó otro documento, con fotografías técnicas de partes de automóvil. Las líneas de freno fueron cortadas, explicó, señalando un área específica en las imágenes.
No fue un desgaste natural. Alguien las cortó parcialmente, lo suficiente para que fallaran después de cierta cantidad de presión. Es un método clásico porque parece un fallo mecánico a menos que sepas exactamente qué buscar. ¿Le mostró esto a la policía?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. Lo intenté, dijo Marco con frustración. Pero el caso ya estaba cerrado. Me dijeron que sin evidencia que conecte directamente a alguien con el sabotaje, sin testigos, sin huellas dactilares en las partes, no pueden reabrir la investigación basándose solo en la especulación de que las líneas fueron cortadas intencionalmente. La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. Entonces tenemos evidencia de fraude, de una aventura, de motive, de sabotaje mecánico, y aún no es suficiente. El problema es conectar todos los puntos de una manera que un fiscal considere un caso sólido, explicó Carlos. Lorenzo tiene recursos ahora. El dinero de Daniela le da acceso a los mejores abogados. Pueden argumentar que el fraude fue un malentendido, que la aventura no prueba asesinato, que el sabotaje mecánico podría haber sido hecho por cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos? La desesperación en mi voz era palpable. Simplemente dejamos que se salga con la suya. No, dijo Carlos firmemente. Pero necesitamos que él se incrimine a sí mismo. Necesitamos una confesión, o al menos necesitamos que haga algo que sea innegablemente criminal y que podamos documentar. Marco asintió. Por eso creo que deberíamos tender una trampa. Las siguientes horas las pasamos planificando. Marco tenía experiencia en operaciones encubiertas de sus días como detective de policía antes de convertirse en investigador privado. Explicó que la mejor manera de hacer que alguien como Lorenzo se expusiera era hacerlo sentir presionado, amenazado, hacer que actuara impulsivamente en lugar de con la calculación fría que había mostrado hasta ahora. Él ya sabe que usted tiene la memoria USB, dijo Marco. Eso lo pone nervioso. Ahora necesitamos aumentar esa presión. Hacer que piense que está a punto de perder todo. ¿Cómo?, pregunté. Usted va a confrontarlo, respondió Carlos. Pero no directamente. Va a dejar que sepa que tiene evidencia, que está considerando ir a la policía, pero que quiere darle la oportunidad de explicarse primero. Como si todavía tuviera dudas, como si pudiera ser convencida. Y él va a creer eso. Me parecía demasiado simple. La arrogancia es el talón de Aquiles de hombres como Lorenzo, explicó Marco. Ha pasado años subestimándola, viéndola como una anciana sin poder. Su ego le hará creer que puede manipularla, convencerla de que está equivocada, o en el peor de los casos, amenazarla para que se quede callada. Y cuando lo haga, continuó Carlos, cuando revele información que solo el culpable conocería, o cuando haga amenazas explícitas, lo tendremos grabado. Me mostraron un dispositivo pequeño, no más grande que un botón. Es una grabadora, explicó Marco. Audio de alta calidad. La llevarás puesta durante la reunión con Lorenzo. Captará todo lo que diga. La idea de enfrentarme a Lorenzo, sabiendo lo que había hecho, sabiendo de lo que era capaz, me aterrorizaba. Pero también me llenaba de una determinación feroz. Daniela había sido valiente. Había enfrentado su miedo, había recopilado evidencia contra un hombre que eventualmente la mataría. Lo mínimo que podía hacer era honrar su coraje con el mío propio. Lo haré, dije. Pasamos el resto del día preparándome. Marco me enseñó cómo usar la grabadora, cómo posicionarme para capturar el mejor audio, qué tipo de preguntas hacer para provocar respuestas incriminatorias. Carlos revisó conmigo los aspectos legales, asegurándose de que entendiera que cualquier evidencia obtenida necesitaba ser conseguida legalmente para ser admisible en corte. No lo acuse directamente de asesinato, advirtió Carlos. Eso lo pondrá a la defensiva inmediatamente y cerrará la conversación. En su lugar, hable sobre las discrepancias financieras que Daniela descubrió. Sobre Paola. Haga que explique cosas que no tienen explicación inocente. Deje que él se entierre solo con sus propias palabras. Cuando finalmente salí de la oficina de Carlos, ya estaba oscureciendo. Marco insistió en llevarme de vuelta a casa de Dora en su propio carro, revisando constantemente el espejo retrovisor para asegurarse de que no estábamos siendo seguidos. Lorenzo está desesperado ahora, me recordó mientras nos acercábamos a la casa de Dora. Los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. No bajé la guardia ni por un segundo. Asentí,
sintiendo el peso de la pequeña grabadora en mi bolsillo como un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Esa noche, desde el teléfono de Dora, llamé a Lorenzo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo a través de la línea. Lorenzo, dije cuando respondió. Soy Lucia. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que necesitamos hablar. En persona. Hubo una pausa, y pude escuchar el cálculo en su silencio. Por supuesto, dijo finalmente, su voz suave, controlada. ¿Cuándo te viene bien? Mañana por la tarde. Hay una cafetería cerca del Parque Central. ¿La conoces? Puedes estar ahí a las 3. Un lugar público. Con testigos. Marco y Carlos habían insistido en eso. Lorenzo no intentaría nada físico con gente alrededor. Ahí estaré, prometió Lorenzo. Lucia, me alegra que quieras hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. Pero somos familia. Podemos resolver cualquier malentendido. Malentendido. Como si el asesinato de mi hija fuera simplemente un error de comunicación que podía aclararse con una conversación amigable. Colgué y miré a Dora, quien había estado escuchando desde su sillón, su rostro pálido con preocupación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. No, admití. Pero es lo que tengo que hacer. La cafetería estaba llena de gente cuando llegué a las 2:45. Estudiantes con laptops, parejas conversando sobre cafés con leche, un grupo de ancianos jugando ajedrez en una esquina. Vida normal desarrollándose a mi alrededor mientras yo me preparaba para confrontar al asesino de mi hija. Marco ya estaba ahí, sentado en una mesa cerca de la ventana, fingiendo leer un periódico. Carlos había querido venir también, pero decidimos que su presencia sería demasiado obvia. Marco, con su apariencia casual, podía pasar por cualquier cliente más. Nuestros ojos se encontraron brevemente y él asintió casi imperceptiblemente, confirmando que estaba listo. Me senté en una mesa en el centro del local, donde las conversaciones circundantes proporcionarían ruido de fondo, pero no interferirían con la grabadora. Toqué el pequeño dispositivo escondido bajo mi blusa, asegurándome de que estuviera en su lugar. Marco lo había prendido antes de que yo saliera de su carro. A las 3 en punto exactas, Lorenzo entró. Vestía jeans oscuros y un suéter color crema, un atuendo calculadamente casual que lo hacía parecer relajado, accesible. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando me vio, y se acercó con pasos confiados. Lucia, dijo, inclinándose para besar mi mejilla. Su colonia cara me llegó, un aroma que alguna vez me había parecido agradable y que ahora me revolvía el estómago. Qué bueno verte. ¿Pediste algo ya? Solo agua, respondí. No tengo mucho apetito últimamente. Su expresión se suavizó en algo que supuestamente era compasión. Lo entiendo. Yo tampoco he podido comer bien desde que pasó todo. Se sentó frente a mí, sus manos descansando sobre la mesa en una postura abierta, no amenazante. Entonces, ¿qué querías hablar? Tomé un respiro profundo, recordando las instrucciones de Carlos. No acusar. Solo preguntar. Dejar que él se incrimine solo. Encontré algunas cosas de Daniela, comencé, manteniendo mi voz temblorosa, como si estuviera insegura. Documentos. Registros. Y hay cosas que no entiendo, Lorenzo. Cosas que me preocupan. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para identificarlo completamente, pero estaba ahí. Alerta. Tensión. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su tono todavía calmado pero con un borde nuevo. Dinero que falta de sus cuentas de negocios, dije. Transferencias que ella no autorizó. Y hay notas, donde ella menciona que estaba preocupada, que pensaba que alguien estaba robándole. Lorenzo se reclinó en su silla, su postura todavía relajada pero sus ojos ahora más enfocados, más calculadores. Ah, eso dijo, como si fuera algo trivial. Daniela a veces se confundía con sus finanzas. Tenía tantas cuentas, tantos movimientos. Probablemente solo perdió el rastro de algunas transacciones. $500,000, Lorenzo. Dejé que las palabras colgaran en el aire. No es el tipo de cantidad que alguien simplemente olvida. Vi cómo su mandíbula se tensó. No sé de dónde sacas esa cifra, Lucia.
Pero te aseguro que si hubiera alguna discrepancia, tiene una explicación completamente legítima. Yo manejaba algunas de las inversiones de Daniela. Todo estaba documentado, todo era legal. Entonces, ¿por qué ella no lo sabía? Presioné. ¿Por qué escribió que estaba siendo robada? Porque dijo Lorenzo, y por primera vez detecté irritación en su voz. Tu hija, que en paz descanse, era brillante en muchas cosas, pero paranoia era su debilidad. Siempre pensando que alguien estaba tratando de aprovecharse de ella. Probablemente por la forma en que creció, sin dinero, tuvo que luchar por todo. Era un insulto apenas velado hacia mí, hacia la vida que le había dado a Daniela. También hay fotografías, continué, ignorando su comentario. De ti con una mujer. Paola. Ahí estaba de nuevo, ese destello en sus ojos. Pero esta vez no intentó ocultarlo completamente. Paola es una colega de negocios, dijo con firmeza. Nos conocimos en una conferencia hace años. A veces comemos juntos para discutir inversiones. No hay nada inapropiado en eso. Daniela pensaba diferente. Mantuve mi mirada fija en la suya. Ella pensaba que ustedes dos estaban planeando algo. Algo relacionado con su dinero. La máscara de Lorenzo comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa se tensó, volviéndose más una mueca. Lucia, con todo respeto, creo que estás permitiendo que tu dolor te haga ver cosas que no existen. Daniela estaba estresada. Su negocio estaba bajo mucha presión. A veces, cuando la gente está bajo estrés, ve conspiraciones donde no las hay. Entonces su muerte fue conveniente para ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más directas de lo que Carlos había aconsejado. Lorenzo se quedó muy quieto. ¿Qué estás insinuando? Que ahora todo su dinero es tuyo. Su empresa. Sus propiedades. Todo. Soy su viudo, dijo con voz controlada, pero podía ver la tensión en su cuello, en la forma en que sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Legalmente, todo pasa a mí. Eso es normal. Eso es como funciona el matrimonio. Excepto que ella iba a divorciarse de ti. Lo dije como un hecho, no como una pregunta. Lorenzo se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. ¿Quién te está metiendo estas ideas en la cabeza, Lucia? ¿Ese abogado? ¿Carlos Mendoza? Porque si es así, deberías saber que él tiene sus propios motivos. Daniela estaba considerando cambiarlo. Él estaba a punto de perder a su cliente más lucrativa. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Pero era interesante ver cómo intentaba plantar dudas, crear narrativas alternativas. Daniela me dejó evidencia, dije en voz baja. Una memoria USB. Con todo documentado. Las transferencias. Las grabaciones de tus conversaciones con Paola. Todo. El color drenó de su rostro. Por un momento completo, no dijo nada. Solo me miró, y pude ver su mente trabajando furiosamente, tratando de calcular cuánto sabía realmente, cuánta evidencia existía, qué tan grande era la amenaza que yo representaba. Eso es imposible, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Daniela no. Ella no tenía razón para grabarme. Excepto que tú y Paola estaban planeando matarla. Lo dije con calma, como si estuviera discutiendo el clima. Hablaron sobre sabotear su carro. Sobre hacerlo parecer un accidente. Sobre dividir su dinero. Lorenzo se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que hizo que varias personas en la cafetería voltearan a mirar. Se inclinó sobre la mesa, su rostro ahora una máscara de furia apenas contenida. Escúchame bien, vieja, siseó con voz baja y venenosa. No sé qué crees que sabes, pero estás jugando un juego muy peligroso. Daniela murió en un accidente. Trágico, sí, pero un accidente. Y si empiezas a difundir mentiras, a hacer acusaciones sin fundamento, te vas a encontrar con problemas que tu cerebro senil no puede ni imaginar. ¿Me estás amenazando?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Te estoy advirtiendo. Se enderezó, ajustándose el suéter con movimientos bruscos. Eres una mujer mayor, Lucia. Vulnerable. Vives sola. Los accidentes pasan. Las caídas en la ducha. Los robos que salen mal.
Sería terrible si algo te pasara justo después de perder a tu hija. Ahí estaba. La amenaza explícita que necesitábamos. Lo vi en sus ojos, la realización de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde. Las palabras habían salido de su boca y estaban grabadas en el dispositivo bajo mi blusa. «Voy a irme ahora», dijo Lorenzo, su voz recuperando algo de control aunque sus manos todavía temblaban ligeramente. «Y te sugiero que olvides cualquier idea absurda que tengas en la cabeza. Por tu propio bien». Se dio la vuelta y salió de la cafetería con pasos rápidos y rígidos. A través de la ventana lo vi cruzar la calle y desaparecer entre la multitud. Solo entonces me permití exhalar el aire que había estado conteniendo. Marco apareció a mi lado segundos después. «Lo hiciste perfecto», murmuró. «Conseguimos todo». La amenaza fue clara e inequívoca. Mis manos temblaban cuando me ayudó a levantarme. «¿Ahora qué?», pregunté. «Ahora vamos con Carlos y luego directamente a la policía». Las siguientes horas fueron un torbellino. En la oficina de Carlos, escuchamos la grabación 3 veces, asegurándonos de que cada palabra fuera clara y audible. La voz de Lorenzo amenazándome con accidentes, con caídas, con robos que salen mal. Era innegable. Era incriminatorio. Carlos llamó a un contacto en la fiscalía, alguien que conocía personalmente y en quien confiaba. Para la noche, estábamos sentados en una oficina gubernamental, reproduciendo la grabación para un fiscal adjunto de rostro serio llamado Ángelo Vargas. «Esto es una amenaza clara», dijo después de escuchar. Combinado con la evidencia de fraude y las circunstancias sospechosas de la muerte de la señora Daniela Macedo. Se detuvo, hojeando los documentos que Marco y Carlos habían compilado. «Creo que tenemos suficiente para obtener una orden de arresto y comenzar una investigación completa». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté, mi voz pequeña en esa oficina llena de libros de leyes y casos sin resolver. «Podemos tener la orden para mañana por la mañana», respondió Ángelo. «Pero señora Macedo, necesito que entienda que esto va a ser un proceso largo. Lorenzo Castellanos va a contratar a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Va a luchar». «Que luche», dije, y me sorprendió la fiereza en mi propia voz. Daniela luchó. Recopiló evidencia sabiendo que podría costarle la vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. Esa noche dormí en casa de Dora nuevamente, pero esta vez el sueño vino más fácilmente. Sabía que no había terminado, que el camino por delante sería difícil. Pero por primera vez desde el funeral, sentía que Daniela podía descansar un poco más tranquila. La mañana siguiente, Marco me llamó temprano. «Acaban de arrestar a Lorenzo», dijo, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Lo recogieron en su apartamento hace 1 hora. También arrestaron a Paola. Está cantando como un canario, tratando de conseguir un trato reduciendo su participación». Los meses siguientes fueron exactamente tan difíciles como Ángelo había advertido. Lorenzo contrató a un equipo legal formidable. Negó todo. Dijo que las grabaciones estaban sacadas de contexto, que sus palabras habían sido malinterpretadas, que nunca había amenazado a nadie. Pero Paola, enfrentada con evidencia sólida y la posibilidad de cadena perpetua, comenzó a hablar. Confesó todo. Como Lorenzo la había convencionado de que merecían el dinero de Daniela más que ella. Cómo habían planeado el sabotaje del carro durante semanas, esperando el momento perfecto. Como Lorenzo había cortado las líneas de freno la noche antes del accidente, sabiendo que Daniela tenía que conducir por esa carretera peligrosa al día siguiente para una reunión de negocios. El juicio duró 3 semanas. Yo estuve ahí todos los días, sentada en la primera fila, obligando a Lorenzo a verme cada vez que miraba hacia la audiencia. Quería que recordara que la anciana inofensiva que había subestimado era la razón por la que ahora estaba sentado en la mesa de los acusados. Cuando el veredicto llegó, culpable de asesinato en primer grado, fraude y conspiración, no sentí triunfo. Solo un cansancio profundo y un alivio igual de profundo. Lorenzo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Paola recibió 25 años por su cooperación. El dinero de Daniela, todo lo que Lorenzo había robado y más, fue recuperado. Como su única heredera legítima ahora que su matrimonio había sido anulado debido a las circunstancias criminales, todo pasó a mí. Era más dinero del que jamás podría gastar en lo que me quedaba de vida. 6 meses después del juicio,
Inauguré la Fundación Daniela Macedo para mujeres en situaciones de abuso. Destiné $10 millones iniciales para proporcionar recursos legales, refugio y apoyo a mujeres atrapadas en relaciones donde sus vidas o sus finanzas estaban en peligro. Contraté a Carlos como consejero legal principal. Marco dirigía las investigaciones para casos complejos. En el primer aniversario de la muerte de Daniela, visité su tumba con flores frescas. La lápida de mármol brillaba bajo el sol, con su nombre grabado en letras elegantes: Daniela Macedo, hija amada, empresaria visionaria, mujer valiente. Lo hicimos, mi amor, susurré, arrodillándome junto a la tumba. Te dimos justicia. Y tu legado va a ayudar a otras mujeres a escapar antes de que sea demasiado tarde. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y por un momento casi pude escuchar la risa de Daniela, no la risita imposible del velorio, sino su risa real, llena de alegría y vida. Me quedé ahí un largo rato, compartiendo con ella en silencio todos los pequeños detalles de cómo habíamos atrapado a Lorenzo, cómo Paola había colapsado bajo presión, cómo la verdad finalmente había salido a la luz. Le conté sobre la fundación, sobre las mujeres que ya estábamos ayudando, sobre cómo su valentía al documentar todo estaba salvando vidas. Cuando finalmente me levanté para irme, saqué de mi bolsillo la memoria USB que había encontrado en su ataúd. La había guardado todo este tiempo, después de entregar copias a las autoridades. Era un pequeño objeto, casi insignificante, pero había contenido la verdad que cambió todo. La coloqué suavemente en la base de la lápida, junto a las flores. Ya no la necesito, dije. La verdad está afuera ahora. Todo el mundo sabe qué tipo de mujer eras y qué te hicieron. Mientras caminaba de regreso por el cementerio, pasé junto al lugar donde Lorenzo y Paola habían estado parados durante el funeral, fingiendo dolor, planeando ya cómo gastar el dinero de mi hija. Ahora uno estaba en prisión y el otro también. Y yo, la anciana inofensiva que pensaron que podían ignorar, había sido el instrumento de su caída. Dora me esperaba en la entrada del cementerio, su rostro arrugado en una sonrisa amable. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Asentí, tomando su brazo. Sí, estoy lista. Y por primera vez en un año, realmente lo estaba. Lista para seguir adelante, para honrar la memoria de Daniela no solo con lágrimas sino con acción. Para asegurarme de que su historia, su valentía, inspirara a otras a luchar contra aquellos que intentaban silenciarlas. Porque al final, Lorenzo había tenido razón en una cosa: los accidentes pasan. Pero también pasa la justicia. Y a veces, solo a veces, una madre de 70 años puede ser exactamente la némesis que un asesino arrogante nunca vio venir.